El espacio para los personajes más influyentes de nuestra región y el resto del mundo. Ventana para las revelaciones, denuncias e investigaciones que generan opinión. La mesa que durante 14 años ha recibido a los protagonistas de la noticia, a los políticos más influyentes, a los grandes pensadores del mundo para debatir y analizar las decisiones que afectan nuestras realidades. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Martes a viernes por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Nexos entre Irán y Venezuela alertan a los Estados Unidos e Israel. Autoridades del país norteamericano investigan vínculos del régimen de Mahmoud Ahmadinejad con entidades financieras venezolanas. Artículo diario El Nuevo Herald, febrero 5 de 2013. Los vínculos existentes entre el sistema financiero venezolano y el régimen de Teherán podrían conducir a fuertes sanciones contra bancos del país sudamericano. En Alemania fue detenido el exministro de Finanzas iraní Tahmasp Mosagheri con un cheque por 300 millones de bolívares que equivalen a 70 millones de dólares. El cheque que él tenía pertenece a la empresa Keyson por los gastos que tiene por las construcciones aquí en Venezuela. El hecho podría representar la prueba fehaciente que mostraría la forma como bancos venezolanos estarían ayudando al país islámico a evadir las sanciones económicas que le fueron impuestas por su supuesto programa de desarrollo de armas nucleares. Es bien llamativo todo esto porque indiscutiblemente los lazos que vinculan al gobierno venezolano con el gobierno iraní nos hacen hacernos una serie de preguntas que el Estado venezolano no ha respondido. Hoy en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. La directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, revela cómo operan en Venezuela los tentáculos financieros y empresariales de Irán. Denuncia que todo funciona al amparo y con la influencia del presidente Hugo Chávez. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la influencia de Irán en América Latina y la tensión que sus estrechos nexos con Venezuela generan para Israel y para los Estados Unidos. La noticia, el periódico Nuevo Herald reveló que las autoridades estadounidenses investigan los nexos que existirían entre el sistema financiero venezolano y el régimen de Mahmoud Ahmadinejad. El punto clave, la captura el pasado 21 de enero en Alemania del exministro iraní de Finanzas Tahmasp Mosagheri. En su poder le fue hallado un cheque por 300 millones de bolívares. Según el rotativo, el funcionario sería el director principal de un banco de Irán con sede en Caracas. Artículo diario El Nuevo Herald, febrero 5 de 2013. El cheque, sin embargo, no es el único vínculo que Mosagheri tiene con la nación sudamericana. El funcionario aparece también como director principal del Banco Internacional de Desarrollo BID, una institución de capital iraní con sede en Caracas, según su acta de incorporación. El BID está registrado en Venezuela como un banco universal, designación otorgada a instituciones autorizadas a prestar todo tipo de servicios financieros dentro del país, pero la entidad solo tiene una oficina central y no cuenta con instalaciones para atender al público. El punto clave, las indagaciones de las autoridades de Estados Unidos buscan establecer si los bancos venezolanos están ayudando a Irán a evadir las sanciones que les fueron impuestas como represalia a su supuesto programa nuclear con fines militares. Artículo diario El Nuevo Herald, febrero 5 de 2013. Los vínculos existentes entre el sistema financiero venezolano y el régimen de Teherán podrían conducir a fuertes sanciones contra bancos del país sudamericano. Es una situación que hace recordar las investigaciones abiertas en Estados Unidos contra bancos europeos por violar las sanciones impuestas contra Irán. El punto clave, el programa nuclear iraní y la amenaza que representa para Estados Unidos e Israel.
Ambos países aseguran que el enriquecimiento de uranio responde a un objetivo militar y no pacífico, como lo asegura el régimen del país persa. En medio de fuertes sanciones, Irán aseguró en las últimas horas que aceptaría dialogar con Estados Unidos. Mientras tanto, Israel advirtió que Irán tendría la bomba atómica en 4 meses y que dicha situación desencadenaría una contundente respuesta de los judíos. Durante los últimos 34 años, los estadounidenses nos han estado enfrentando. Tienen que cambiar su actitud. Dicen que van a utilizar la presión para obligar a Irán a dialogar. Esto es malo. Deberían dejar la fuerza a un lado e iniciar el diálogo. El diálogo en condiciones de equidad y con respeto mutuo. Diálogo para resolver todo y no imponer posiciones. La tarea primordial del gobierno y del pueblo será detener la amenaza nuclear de Irán. Vamos a tener que lidiar con esa y más amenazas que invaden nuestras ciudades y a nuestros ciudadanos. ¿Cree usted que el programa nuclear iraní persigue fines pacíficos o militares? Esa es la pregunta que le hacemos hoy a nuestros seguidores en Twitter. Respondan a este interrogante a las cuentas que aparecen en pantalla. Desde Estocolmo, Suecia, saludamos a esta hora a Mercedes de Freitas. Ella es directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, una organización que publicó el informe Análisis de Riesgos de Corrupción e Integridad en Gran Misión Vivienda Venezuela. Bienvenida al programa. ¿Cómo está? Jason, ¿cómo le va? También nos acompaña en Valencia, en el estado Carabobo de Venezuela, Carlos Berrizbeitia, es diputado de oposición, secretario nacional del movimiento político Proyecto Venezuela, hace parte de la Mesa de Unidad Democrática y es uno de los 3 diputados de la Asamblea Nacional que ha hecho seguimiento a las relaciones entre Venezuela e Irán. Diputado, bienvenido al programa. Buenas noches, Jackson. En Buenos Aires, Argentina, nos acompaña Julian Sblinderman, es analista político, experto en Medio Oriente, conferencista, escritor. Sus artículos además han sido publicados en Washington Times, en el Nuevo Herald, el Clarín, La Nación de Argentina. Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias. Quiero comenzar con usted, diputado Berrizbeitia. ¿Por qué consideran una irregularidad este hecho que se ha presentado? ¿Cómo explicar que un funcionario iraní o un exfuncionario tenga en su posesión un cheque firmado por $70 millones? Bueno, la explicación debería darla el gobierno. Esto es una prueba de lo que hemos venido denunciando hace mucho tiempo, que las relaciones entre Irán y Venezuela son turbias y oscuras, porque este banco que tiene sede en Caracas, el banco, esta institución bancaria con capital iraní, está cubierto por las leyes bancarias venezolanas, que no tienen ningún tipo de objeción en Europa y Estados Unidos. Y yo no tengo ninguna duda que este dinero que está saliendo hacia Irán y estos vínculos que hay es para blanquear un dinero y legalizarlo en las cuentas de los bancos de Irán. Esta empresa iraní en la cual se estaría fundamentando el dinero que Venezuela está pagando a Irán. Ustedes que han investigado en estos nexos, porque cualquier país podría tener derecho a desarrollar más proyectos de vivienda con naciones de otros continentes, pero ¿cuál sería lo turbio, lo oscuro que dice usted que podría haber en este caso? Bueno, imagínese, es un país que queda a 12.000 kilómetros de Venezuela. A más de 18 horas de vuelo, para que se hayan contratado este gobierno con estas empresas y construir viviendas en Venezuela. ¿Sí? Cualquiera que no esté viendo sabe que eso es, a nivel de costos, es algo que superaría con creces el metro cuadrado de vivienda en Venezuela. Pues no hay ningún tipo de razón, porque en Venezuela hay capacidad con la industria privada para construir estas viviendas. A través de estos convenios que no han pasado por el Congreso, no hay ningún tipo de justificación para que se haya hecho esto. Entonces, nosotros no tenemos ninguna duda, y lo repetimos con mucha seriedad, en estos convenios lo que hay es tratar de vincular al gobierno de Teherán con el gobierno de Caracas en una forma de tratar de burlar el bloqueo que existe en Europa y en Estados Unidos a este gobierno terrorista que está utilizando su dinero para construir armas nucleares. Quiero también consultarle al señor Sblinderman si Irán ha abierto ya 17 centros culturales en América Latina, en la actualidad mantiene 11 embajadas en comparación con 6 que tenía en 2005. ¿Se puede dudar de lo que está haciendo Irán en la región con este tipo de incidentes como el que se presentó en Alemania?
Sí, se puede dudar y hay muy válidas razones para dudar, de hecho, porque lo que hace dudar fundamentalmente es la naturaleza del régimen que gobierna Irán. Si fuese una democracia, uno tendría la plena tranquilidad de que estos centros culturales van a dedicarse a lo que el nombre indica, a promover cultura, intercambio académico, artístico o de otra índole. Pero considerando que es una dictadura y que patrocina terrorismo a nivel regional e internacional y que tiene dentro de su propia constitución como mandato exportar los valores de la revolución comeinista, entonces uno puede concluir que quizás son fachadas para promover otro tipo de actividades menos santas, ¿no? Y además hay un historial, digamos, las guardias revolucionarias iraníes, el Hezbollah, las fuerzas Al-Quds, todos grupos de la órbita satelital iraní han cometido asesinatos y atentados terroristas en el extranjero en el pasado. Recientemente Bulgaria acaba de señalar la participación de Hezbollah en un atentado en julio contra turistas israelíes en Europa. Con lo cual, verdaderamente el problema aquí es que uno tiene la válida sospecha de que muchos de estos centros de cultura o acuerdos de cooperación que se han firmado entre Venezuela e Irán, algunos seguramente serán legítimos y responderán a intereses netamente económicos o comerciales, pero hay otros que posiblemente sirvan de cobertura para llevar adelante otro tipo de actividad. Las autoridades alemanas y estadounidenses estarían investigando la forma como el régimen de Irán utilizaría la banca venezolana y otras entidades de capital persa para enviar recursos a Teherán. La detención de Tahmasp Mazaheri parece ser la punta del iceberg de esas operaciones financieras. Tahmasp Mazaheri fue ministro de Finanzas y director del Banco Central del régimen iraní. Su nombre tuvo resonancia internacional luego de las sanciones económicas que los Estados Unidos impuso contra Teherán por no colaborar con información sobre su programa nuclear. Estamos al tanto de que un ciudadano iraní fue detenido en Alemania. Claramente no vamos a especular sobre la razón por la cual tenía en su poder un cheque por 300 millones de bolívares, el equivalente a 70 millones de dólares. Dejaremos que los alemanes y los venezolanos se expresen acerca del asunto. Mazaheri fue detenido cuando llegaba a Alemania. Las autoridades encontraron en su poder un cheque en moneda venezolana equivalente a 70 millones de dólares y emitido desde una cuenta del estatal Banco de Venezuela. La embajada de Irán en Caracas aclaró que el cheque provenía de la empresa Kyson Company, contratista del gobierno bolivariano en la Gran Misión Vivienda Venezuela, que construye casas para los más pobres. Origen del dinero son los pagos del gobierno de Venezuela a la empresa Kyson aquí en Venezuela. Según la prensa alemana, el ciudadano iraní llegó con el cheque procedente de Turquía el pasado 21 de enero. Mazaheri indicó que el dinero sería utilizado para construir 10.000 apartamentos financiados por el gobierno bolivariano. Es bien llamativo todo esto porque indiscutiblemente los lazos que vinculan al gobierno venezolano con el gobierno iraní nos hacen hacernos una serie de preguntas que el Estado venezolano no ha respondido. A pesar de esta aclaración del embajador, la detención de Mazaheri causó suspicacias. Las autoridades en Alemania tratan de establecer si este tipo de operaciones a través de Venezuela permitirían a Irán evadir los bloqueos económicos que ha tenido en los Estados Unidos y en Europa. Investigaciones similares adelantan las agencias estadounidenses, según reveló el diario El Nuevo Herald. Mazaheri sería el titular del Banco Internacional de Desarrollo, una entidad de capital iraní y filial del Banco para el Desarrollo de Exportaciones iraní, que tiene sede en Caracas. Ambos bancos han sido sancionados por Washington. Al anunciar sanciones contra el BID y el EDBI en el 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que las instituciones financieras estaban siendo utilizadas por el Ministerio de Defensa de Irán para evadir las sanciones impuestas contra el país islámico. El Departamento del Tesoro ha sancionado a otros bancos en el mundo como Lloyds, HSBC y Credit Suisse, que realizaron operaciones similares a favor del régimen de Teherán, pero escondiendo sus vínculos con funcionarios iraníes.